Como título de nuestra enseñanza, lo que se requiere para ser salvo. Veamos lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, palabras del Señor Jesucristo, en el capítulo 13, versículos del 22 al 30. Vamos hoy a cambiar un poco el formato al que ya estamos acostumbrados, pues, en Renaciendo en Cristo en cuanto a la predicación. Dice la palabra del Señor, Lucas 13, 22, 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Yo no sé para ustedes cuáles son los asuntos más importantes de la vida. Aquellas cosas de las que usted constantemente, tal vez a solas, usted medita, piensa y se pregunta, o quizá cuando está almorzando, cuando está cenando, en el desayuno, en un momento que está con su familia, cuáles son las cosas que más cobran relevancia en sus vidas y generan preguntas. Y preguntas como estas, por ejemplo, con toda la incertidumbre que genera el mundo en la actualidad. Es común escuchar a la gente, por ejemplo, preguntarse lo que sucedió. Hubo por allá en los Estados Unidos una reunión muy importante entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, y eso terminó muy mal, esa reunión. Cada vez suena más aquella voz de una tercera guerra mundial. Entonces uno se pregunta en qué irá a terminar el mundo, con estos locos en el poder, llenos de armas nucleares, promotores de guerras y amenazando todo el tiempo, en todo momento. ¿Cómo se irá a comportar, por ejemplo, en nuestro país la economía? ¿Cómo irá a terminar nuestro país si sigue como va, con tanta violencia también, en el mundo entero, con todos los descontroles que se están viviendo en este tiempo? Y también, a raíz de eso, hay cantidad de personas preguntándose: ¿será que está cerca el fin de los tiempos? ¿Será que está cerca la venida del Señor? Y respecto a esto, precisamente, surge entonces la pregunta que debería de ser la más importante de todas las preguntas. ¿Quiénes son los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan, Señor? Habla este hombre aquí en este pasaje. ¿Será que nosotros sí somos salvos? Preguntas como esta. Al ver de que cada día el mundo genera más incertidumbre, incluso más miedos, más temores, deberíamos de nosotros empezarnos a hacer con frecuencia esta pregunta. Seguramente que ustedes en algunos momentos de conversación se han cuestionado de esta forma. Y algunos dicen: hombre, yo no puedo creer que Dios sea como algunos cristianos dicen, que salva a unos y que condena a otros. Yo no creo que ese sea nuestro Dios. De hecho, todos nosotros nos creemos con autoridad de opinar en cuanto a este asunto. Sin embargo, es el mismo Jesús el que en esta ocasión nos da una explicación categórica a esta pregunta en esta mañana. Nuestro Señor aquí, cuando se le planteó este asunto, se le expuso, hizo invariablemente lo que hizo y lo que espera que haga, lo que Él espera que todos nosotros hagamos también como siervos y representantes del reino de Dios. No contestó la pregunta, como podemos observar. Más bien le dijo a este hombre qué hacer en cuanto a eso. No moderó aquí un debate,
más bien le dio instrucciones a esta persona. En otras palabras, si somos verdaderamente nosotros serios como creyentes o los que están empezando a conocer del Evangelio, si somos realmente serios con respecto a la cuestión de la salvación y no tenemos y no intentamos más bien ser simplemente ingeniosos porque todo mundo opina, entonces nuestra tarea no es expresar nuestros propios conceptos, nuestros propios criterios, como suele suceder en muchas reuniones por ahí familiares o de amigos, sino descubrir la mente de Dios, porque solo en la Biblia es que se puede encontrar la respuesta a este tipo de situaciones. No hay otro libro, no hay otra voz que nos diga qué es lo que debemos de nosotros ver, hacer, actuar y decir frente a este tipo de situaciones. Veremos entonces que muchos hombres han ofrecido una respuesta bastante distinta de las que encontramos aquí. Así que es cosa nuestra decidir si preferimos creer aquellos comentarios, aquellos argumentos que muchas personas exponen en el mundo sin conocer tan siquiera la Biblia, pero opinan, o le creemos a la máxima autoridad que es Jesucristo en este caso. ¿Estamos dispuestos entonces a escuchar este libro y a esta persona que habla en él y a través de él, que es Cristo Jesús? O sencillamente nos dejaremos llevar por las distintas y variadas teorías del mundo. No sé entonces qué idea de la salvación tenía aquel hombre que formuló esa pregunta originalmente, no lo sé. Y tampoco sé qué idea tengamos cada uno de nosotros esta mañana acá. Pero hermanos, cualquiera que sea la respuesta de Cristo siempre sigue siendo la misma. Cualquiera que sea la opinión de los hombres. ¿Cuál es la respuesta de Cristo respecto a eso? ¿Quiénes se salvan? ¿Quiénes son salvos? La respuesta de Cristo es: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Es decir, esfuércense por creer en Cristo, por creer en su Evangelio y por vivir para Él. Eso es entrar por la puerta estrecha. Es entregar su vida a Jesucristo y es caminar por las sendas que el Maestro nos está enseñando. Es muy probable que tal vez prestemos atención a esto. Miren, en algún momento u otro, el Espíritu Santo nos visita o nos ha visitado a muchos de nosotros ya, o está visitando a otros, o visitará en estos días a algunas otras personas, y nos ha movido, nos ha perturbado para que escuchemos esa voz de Dios en un momento determinado. Puede ser, por ejemplo, en una reunión de estas, el Espíritu Santo puede hablar a los corazones, a través de una alabanza como las que entonamos hace un momentico. El Espíritu Santo habla. El Señor también nos habla muchas veces. El Espíritu Santo conmueve nuestro sentir, muchas veces cuando estamos tal vez en el funeral de un ser querido, de un amigo cercano. Nosotros decimos: wow, tan cerca está la muerte. ¿Qué se iba a imaginar fulano que le iba a suceder esto? Y reflexionamos. O tal vez cuando nosotros nos hemos enfrentado en situaciones, en circunstancias diversas por ahí, a nuestra propia muerte, también reflexionamos y decimos: qué cerca estuvo. Y pensamos: hombre, ¿qué debemos nosotros hacer entonces? En esos momentos tomamos cierta conciencia del poder y de la presencia de Dios de una forma que quizá nunca la habíamos sentido antes. Es decir, nos derretimos, nos doblegamos por un instante, por un tiempo tal vez. En esos momentos comprendemos que no hemos vivido ni hemos sido como hemos debido vivir o como debemos ser. Reflexionamos en eso, entendemos que nuestras vidas han sido egoístas, han sido pecaminosas, que hemos sido mundanos la gran mayoría de nuestro tiempo, hemos olvidado a Dios y su amor eterno a través de Jesucristo. Cuando el Señor toca nuestras fibras, en situaciones como las que acabamos de poner como ejemplo, decimos eso: yo no he estado viviendo bien. De hecho, suele suceder que cuando he tenido la oportunidad de oficiar algunos funerales y uno aprovecha ese momento de dolor, de aflicción y de disposición espiritual también para compartir el Evangelio, y en los siguientes domingos, tal vez 2, 3 domingos siguientes,
se ve algunas de esas personas que estuvieron acompañando ese último momento de aquel ser querido que partió. Pero después vuelve y se enfría la cosa. Hasta ahí llegó todo. Y en esos momentos de lucidez repentina nosotros creemos y decimos, hombre, mi vida podría ser mejor. Yo podría tener un mejor futuro. Yo debería de entregar mi vida a Jesucristo. Tal vez en esos momentos anhelamos ser más puros, más limpios, ser más nobles. En esos momentos deseamos que nuestros próximos días sean mejores de la mano del Señor. Lo vemos todo tan claramente como no lo habíamos visto antes. Y lloramos, en parte de pena y en parte de alegría también, en esos momentos difíciles. Ahora bien, ¿qué significado ha tenido esas experiencias en nuestras vidas? Estoy ilustrando el momento nomás, los días más cercanos a esas circunstancias que nos han llevado a la reflexión. Hermanos, es la voz de Dios. Es la voz de Dios en esos momentos que nos está llamando del pecado a la salvación. Es nuestro Padre Celestial que nos envía un mensaje de perdón y que nos llama de vuelta al hogar celestial. Eso es lo que está sucediendo en ese momento. En un hospital, en una prisión, en un divorcio, en fin. El Señor nos está hablando claramente en ese instante. No obstante, la pregunta del millón que surge es la siguiente: ¿cómo hemos utilizado esas llamadas? ¿Cómo hemos utilizado esas oportunidades? ¿Cuáles han sido el resultado y las consecuencias de esos momentos de sensibilidad y de remordimiento, por no llamarlo de otra manera? ¿Cómo hemos aprovechado esas ocasiones misericordiosas en que el Señor nos ha hablado a pesar de nuestra pecaminosidad? Preguntémonos, ¿será que podemos afirmar en este instante con honestidad que sí hemos aprovechado esas oportunidades según los propósitos de Dios? Honestamente respondámonos eso ahí en nuestro interior. Si las hemos aprovechado, seguimos caminando todavía como prometimos o como tuvimos la disposición en ese momento, seguramente que no. Y es por eso, mis apreciados hermanos y amigos, que debido a que sabemos muy bien que no ha sido así, que no siempre hemos escuchado el llamado de Dios en esos momentos difíciles, es por eso que quisiera llamar su atención entonces esta mañana sobre esta cuestión tan importante de lo que es la salvación y la vida eterna. Y con este fin entonces, a través de este pasaje que acabamos de leer al inicio, voy a ilustrar algunas formas, a ver si tal vez nosotros nos logramos identificar, tanto cristianos como no cristianos en este momento, nos logramos identificar con algunas maneras, formas en las que muchas veces nosotros abusamos usamos mal esas oportunidades que el Señor nos concede. Esos momentos de misericordia cuando Dios nos ha hablado a nosotros. Vamos a ilustrar algunas cosas que realmente no se deben de hacer, mis apreciados hermanos. En primer lugar, miren, algo que es muy común es que cuando Dios habla a hombres y mujeres, dándoles esa convicción de pecado por medio de su Santo Espíritu, en muchos casos hay llanto, como lo decíamos ahora, hay remordimiento, pero a la vez hay deseos de liberarme de esta vocecita que me está mortificando. Vuelven a casa, sea del culto donde el Señor les habló, sea del hospital de donde el Señor los ha sacado, o donde se encontraban cuando Dios les visitó. Vuelven a casa y de inmediato buscan algún medio para librarse de esa sensación de culpa, en algunos hasta de infelicidad. Y empiezan esas vocecitas a escucharse en la mente y en el corazón. Hey, el Señor te está llamando. El Señor quiere obrar en tu vida. Déjalo entrar. Obedécele. Deja que Dios haga su obra en ti. Pero hay otra voz. Hay otra voz que les dice, no sean necios. ¿Para qué tanta religión? ¿Para qué entrar al pesimismo?
¿Para qué tanto legalismo en las iglesias, fanáticos nomás? Esa voz les dice, ya escuchaste un sermón, ya lloraste lo que era de llorar, ya te diste 3 golpes de pecho, eso es suficiente. No es necesario que te quedes ahí en esa tristeza y ese dolor. ¿Para qué cambios de vida si como estamos bien? ¿Y saben qué es lo más triste? Que la gente escucha más esa voz, porque no les agrada considerarse pecadores, que dependen y necesitan de un Salvador. Entonces escuchan más esa segunda voz. Más bien les interesa una liberación rápida, inmediata, que mi conciencia esté tranquila, y se apoyan en cualquier remedio que les alivie esa desdicha, esa presión del momento. No sé si ustedes, los creyentes que están acá, o aún los que todavía no han conocido muy bien del Evangelio, recordarán aquella historia de Caín. ¿Por qué es conocido Caín? Porque mató a su hermano Abel. Y Dios le habló a Caín, y le advirtió, y le amenazó lo que le esperaba a Caín. Y Caín dijo con una mueca como de dolor, grande es mi castigo para ser soportado. Y comprendió lo absolutamente terrible que era ser enemigo de Dios. Pero en lugar de aprovechar este conocimiento y de hacer todo lo posible por reconciliarse con Dios, por expiar su pecado y su pasado, la Biblia dice que salió pues Caín, por allá en Génesis 4, de la presencia del Señor, y habitó en tierra de Nod, y edificó una ciudad y se hizo rico. Eso es lo que continúa diciendo la palabra acerca de Caín. ¿Cuán normal es eso? ¿Cuán normal es eso? Había cometido este gran pecado y le preocupaba, y Dios le estaba hablando sin darle tregua, machacándole con su culpa, con su pecado. Pero Caín no se arrepintió verdaderamente. Lo único que él deseaba era una paz de espíritu inmediata, y el método de Dios era largo, prolongado, difícil. Y Caín no estaba dispuesto a hacerlo. De modo que se puso a trabajar, dice, y estuvo tan ocupado como pudo. Trabajaré tanto como pueda, dijo, y me sumergiré en el trabajo. No descansaré de ninguna manera, ni tendré tiempo para pensar en tantas cosas, en Dios, en religiones, en perdón, nada. Y se hizo rico y construyó una ciudad. Cualquier cosa con tal de tener paz interna por un tiempo, aunque signifique trabajar como un esclavo. Y hermanos, ¿cuántas veces, o más bien, cuántas pobres almas tratan de hacer exactamente lo mismo en la actualidad? Intentan olvidar y sepultar su pecado y su pasado por medio de una vida ocupada de 1000 maneras, imaginando neciamente que el pecado tal vez se pueda dejar por medio de una vida activa y agotadora. Madrugo tanto que no me queda tiempo de decir, en tus manos encomiendo este día, Señor. Y llego tan cansado a casa que no me queda tiempo de decir, Señor, gracias por esto. Es decir, quiero evitar el contacto con Dios a toda costa. Y todos sabemos a lo que me refiero, hermanos. Volvemos a la casa de la iglesia, serios, tristes, dándonos golpes de pecho. Pero en lugar de permitir que Dios prosiga esa obra que ya ha iniciado, esa obra misericordiosa, hacemos una llamada, un amigo, una amiga, chismoseamos, tertuliamos un rato, hablamos de todo un poquito, ya me voy olvidando, me veo un par de películas, me echo un pestañazo, me olvidé del sermón, me olvidé del paso que sigue. Y sin embargo, hermanos, escuchen esto. No comprendemos que las muchas ocupaciones en estos contextos no son más que la voz de Satanás para frustrar esa obra de Dios en nuestras vidas. Creemos que sencillamente hago muchas cosas, viajo mucho y me olvidé del pecado. Me olvidé de que Dios me está hablando para darme una nueva oportunidad. Me ocupé en infinidad de cosas. Hermanos,
El ignorar nuestro pecado no quiere decir que ha sido perdonado, de ninguna manera. ¿Qué es lo que nos corresponde entonces? Escuchar la voz de Dios. Pero en segundo lugar, hay otros que utilizan de manera errónea esas oportunidades enviadas desde el cielo. Y no exactamente de este modo, sino de otra forma igualmente inútil. Son personas culpables no tanto de apagar la voz de Dios como tal, pero sí la dejan morir gradualmente. No apago el radio, le voy mermando el volumen para que ya no me fastidie más. Buscan la salvación como de rastra. Se les vuelve un peso buscar de Dios. Hacen esfuerzos, pero son esporádicos. De vez en cuando usted los ve por ahí, transitorios. Y cada vez que Dios trata con ellos, cada vez que llega una crisis, cada vez que llega un momento difícil, reconocen la voz de Dios. Y durante un tiempo intentan mejorar, intentan reformarse. Dios me está hablando. Vienen a la iglesia, se los ve por la iglesia y parecen serios. Uno dice, bendito Dios que la hermana volvió, que el hermano volvió. Uno dice, ahora sí parece que sí. Y habla con ellos, y ahora sí, pastor, me quedo ya en la iglesia. Asisten con regularidad durante un tiempo, evitan una u otra maldad, pero solo durante un corto periodo otra vez. Y pronto empiezan a relajarse, a ser menos cuidadosos, y finalmente dejan de venir del todo a la iglesia y vuelven a su anterior estado. Pero después de un tiempo vuelven, regresan otra vez a la iglesia y pasan por el mismo proceso. ¿Ustedes los han visto? O tal vez alguno de ustedes sea de ese tipo. Vamos de visita, damos 3 vueltas en la iglesia, se acabó la crisis, todo normal ya, mi conciencia se relajó, se refrescó, chao, para la próxima vuelvo. Y así se la pasan. Así es que, hermanos, para todos aquellos que saben claramente que Dios les está hablando y que de vez en cuando han anhelado la salvación, la libertad en Cristo, el mandamiento de nuestro Señor es: esfuércense. Estén preparados, sean constantes, manténganse firmes, sean diligentes, persistentes, aplicados con todo su corazón y con absoluta determinación, hermanos. No dejen que el mundo ni nadie les robe la oportunidad de disfrutar de lo más hermoso, que es la salvación y la libertad en Cristo Jesús. Por ejemplo, un hombre, un empresario, cuando es exitoso en su negocio y en su trabajo, no es el que trabaja únicamente cuando le apetece trabajar. El empresario no dice, yo soy el dueño de la empresa, soy el dueño de mi tiempo, cuando yo quiera abro, cuando se me acabe el billete voy y abro y trabajo un rato. No. El empresario o el emprendedor exitoso es aquel que llueva, truene o relampagueo, haga sol, ahí está. Ahí está, pase lo que pase. Ese es el que sale adelante, la perseverancia. Y ese es el mensaje de Jesús, hermanos. Esfuércense a entrar por esa puerta estrecha. Porque si no lo hacen, ¿cómo acabarán? Exactamente donde comenzaron, a pesar de sus esfuerzos ocasionales. Es esa falta de constancia y de seriedad con el Señor que hace de que usted conoce hace 20 años un hermanito de la iglesia, lo conocí en la iglesia, se fue, a los 3 años volvió, parecía que sí, volvió y se fue, a los 6 volvió, 20 años después, 15 años después, vuelve y se lo encuentra. ¿Y cómo está tu vida? Igual, no ha pasado nada. Falta de constancia, hermanos, falta de constancia en el Señor. Los mismos errores, el mismo pecado que me arruinó cuando yo tenía 20, me sigue arruinando hoy que tengo 40 y hoy que tengo 50. No hay constancia en Cristo, hermanos. Pero en tercer lugar, luego está ese grupo constituido por aquellos que podríamos describir como las personas que siempre están rondando la puerta, pero que no se esfuerzan por entrar. Ahí están siempre en la puerta.
Saben que la puerta lleva a la vida y esperan atravesarla finalmente. Pero mientras tanto, hay muchas otras cosas de las que están orgullosos afuera. Y no tienen intención de renunciar a esas cosas hasta el último momento. Asisten a la iglesia con cierta regularidad y deciden que llevarán una vida mejor, que harán buenas obras en el futuro. Claro que sí. Están muy cerca de la puerta, están justo ahí, delante de la puerta. Pero utilizan esa misma cercanía, esa proximidad para silenciar la voz de Dios en sus almas. Se tranquilizan a sí mismos con el pensamiento de que son miembros de la iglesia, de que evitan ciertos pecados, que hacen el bien, y así acallan la voz que les anima a ir más allá, a salir de la religión y caminar más con Cristo, a entregarse incondicionalmente a la fe en el Señor, a abandonar completamente el mundo del pecado, a esforzarse todo lo posible para pasar por esa puerta angosta. Esa propia cercanía es lo que los mantiene siempre afuera. Y ahí se la pasan años y años. Un pie en el reino de Dios y otro pie en el mundo. Por tanto, mis amados, si hay alguien así esta mañana, y estoy seguro que sí lo hay, el mensaje de Cristo es: esfuérzate. Sigue adelante, no te conformes, no te detengas, no te des por satisfecho. Acaba con ese pecado, renuncia al disfrute mundano que, aunque pueda ser inocente, pero te está reteniendo, te ha estancado. Y dicen: es que los otros son legalistas, es que los otros cayeron en la religiosidad, es que los otros se volvieron fanáticos, entonces me quedo aquí en la puerta, aquí estoy bien. Hermanos, si deseas la salvación plena, real, debes entregar todo tu corazón a Dios. Asistir a la iglesia solamente no es suficiente, hermanos. Miren, los demás no van a hacer fuerza por mi salvación. Yo no me voy a salvar porque la iglesia sea muy grande o sea pequeña o sea mediana, no. Cristo me salva, pero yo debo de esforzarme por caminar en ese proceso de salvación. Así es que lucha por alejarte de eso que te mantiene en la puerta. Y ora, no te detengas. Hermano, da el paso que sigue. Demos ese paso que sigue. Tal vez ese paso que sigue de comprometerme más con Cristo sea el paso que el Señor está esperando que yo dé para realmente permitirme disfrutar de una vida plena en Cristo, de una verdadera libertad en Cristo, no una simple religión. En cuarto lugar, está aquel importante grupo constituido por personas religiosas, cristianas, que silencian la voz condenatoria que hay en su interior. ¿Y cómo le justifican? Citan las Escrituras y debaten de todo tipo de doctrinas y de teologías. En lugar de utilizar plenamente la voz del Espíritu de Dios que han recibido, en lugar de esforzarse por la salvación con todas sus fuerzas, en lugar de escuchar esa guía interior que les motiva a dar los pasos adecuados, en lugar de creer lo que nuestro propio Señor ha dejado como regla, ellos se distraen discutiendo en doctrinas. Que no, que es que hay que venir con falda, no, que hay que venir con pantalón, que no, que hay que cortarse el pelo, que no, que la barba... Mil cosas. Dice el teólogo y pastor Martin Lloyd-Jones: no, querido amigo, no hay autoridad bíblica ni base alguna en la doctrina de la iglesia para que permanezcas en la cloaca de tu pecado aguardando alguna clase de visita celestial. Cierro la cita. Así es que demuestra más bien, hermano, que deseas la salvación, que anhelas estar en paz con Dios, que deseas la libertad en Cristo. Demuéstralo haciendo todo lo posible por alejarte de todo lo que es tu mayor enemigo, el pecado. El pecado.
Yo te pregunto, ¿deseas ser salvo? ¿Estás cansado, cansada del pecado que te ha aprisionado y que te ha robado la libertad y el gozo de tu salvación? ¿Anhelas ser libre y tener una vida nueva? Yo creo que al que le hagan esas preguntas no va a decir que no. Si está en sus facultades, seguramente todos queremos ese tipo de bendición. Entonces demuestra que es así, hermano. Demuestra que realmente quieres ser libre de tu pecado. ¿Y cómo se demuestra eso? Odiando el pecado, saliendo de él, abandonando tu pecado. Por eso dice, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Hermano, miren, yo he escuchado personas que dicen, pastor, yo quiero que me ayude a sanar el corazón, porque yo odio a fulano de tal. ¿Sí? Y me cuentan la historia, y en realidad hay odio. Yo hace por ahí 10 años que no lo he vuelto a ver. O hace por ahí 5 años que me generó tal dolor y no lo he vuelto a ver y no lo quiero volver a ver. Es decir, como odian a esa persona, la tienen lejos y quieren estar cada vez más lejos. Pero qué incoherente es decir que yo odio la esclavitud del pecado, yo odio las drogas, yo odio el licor, yo odio el daño que me hace y la destrucción que trae a mi vida el pecado. Pero no me alejo de él, lo abrazo. Es incoherente que decimos odiar ciertas cosas y no quererlas soltar. Por el contrario, cada vez abrazarlas más. La Escritura no dice que tu esfuerzo te hará cruzar la puerta, ¿no es cierto? Lo que nos dice es que nos esforcemos. El ingreso nos lo da Cristo. Y todos los que se preocupan por su salvación, por ser libres cada día, se esfuerzan constantemente, hermanos. No por justificar o por esconder su pecado, porque hay mucha gente que considera eso. No, estoy en pecado y alguien le dice, hijo, hija, estás en pecado, esto no está bien. Ahí mismo van y reblujan esa Biblia y le encuentran, le dan 3 vueltas y hasta que encuentran, no, lo que yo hago no es pecado. A otros vienen y lo justifican. No es la manera, hermanos. Al pecado no se le huye justificándolo ni argumentándolo, sino venciéndolo con la santidad y la obediencia en Cristo, hermanos. El último error que trataremos esta mañana es ese error de apoyar estas cuestiones en lo que se considera amor de Dios. Somos salvos porque Dios nos ama. Los hombres no pueden creer que toda esta lucha, este esfuerzo, esta negación de uno mismo y esta crucifixión del yo sean necesarios. ¿Para qué? La gente no cree que solo algunos se salvarán mientras que otros serán condenados. ¿Cómo así? Si es que Dios es amor. Y se imaginan con orgullo que eso, de algún modo, en algún momento los va a salvar. Porque Dios es amor. Y lo único que yo preguntaría a estas personas es lo siguiente. ¿Sobre qué basas tu creencia en esa salvación universal a pesar de lo que hagas? ¿Sobre qué la estás basando? ¿Cuál es esa autoridad para creer eso? No sé si tal vez alguien conozca una autoridad más grande que Jesucristo y las cosas que Él dijo documentadas en este libro que es la Biblia. ¿De dónde sacamos de que Dios perdona todo y que nadie se va a perder? No es eso lo que enseña el Evangelio. Así es que reflexiona, querido amigo, y comprende que porque algo te guste, no significa por fuerza que sea correcto o que sea lo verdadero. No, la verdad es la verdad, hermanos. Porque ya sabes que la mayoría de las cosas que nos gustan a los seres humanos, muchas son equivocadas. Porque nuestros sentimientos no son ningún patrón a seguir a ciegas. ¿Por qué? Porque nosotros somos cambiantes. Engañoso es el corazón del hombre y más perverso que todas las cosas, dice la misma Escritura. Ese es el corazón del ser humano, engañoso. Hoy amo con todas mis fuerzas y mañana odio con todo mi corazón. Ese es el ser humano. Así es que lo que yo piense no debe de ser la base de mi fe. Muchas personas de hecho se respaldan y citan la parábola del hijo pródigo, ustedes la habrán escuchado, y dicen que piensan que Dios es así, como ese padre del hijo pródigo, que es amoroso, y claro que sí, Dios es así de amoroso y de perdonador, claro,
Y Él te recibirá con los brazos abiertos y con una cálida bienvenida. Dice la palabra que en la historia del hijo pródigo que le hicieron fiesta y que así es en el cielo. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero te invito a esto, considera lo que había sucedido antes de que el padre abrazara y besara a su hijo. ¿Qué había sucedido? El hijo pródigo había tenido una terrible lucha con su pecado y profundamente arrepentido. El hijo pródigo, antes de ir donde el padre, había decidido abandonar ese país extranjero a donde se había ido a vivir la vida loca. Y finalmente doblegó su orgullo y se enfrentó a todo lo que se opuso y regresó a casa con una actitud de arrepentimiento. Así es que claro que sí, mi hermano y amigo. Así como este padre de familia, Dios también está dispuesto a perdonarte, a recibirte en casa nuevamente, claro. Pero pregunta, ¿has abandonado ese país extranjero de pecado? ¿Has dejado esos pecados que te llevaron casi que a la ruina espiritual? ¿Te has distanciado de aquellos amigos que te indujeron o te inducen al pecado? Esos fueron los pasos que dio el hijo pródigo antes de regresar a casa. El amor de Dios ciertamente te recibirá, perdonará, pero no hasta que como el hijo pródigo te sientas completa y absolutamente necesitado de Él, hermano. Mire, la mayoría de las personas, aunque hay hoy en día muy de moda en este mundo consumista, está muy de moda los compradores compulsivos, que compran por comprar, porque tienen un peso en el bolsillo o tienen un cupo en una tarjeta de crédito y aquí hay algo para comprar, taque, aunque no lo necesite. ¿Para qué compré esto? No lo sé, para meterlo debajo de la cama. Pero en realidad la gente cuerda, la gente coherente, compra cuando hay necesidad, ¿no es cierto? Asimismo nosotros buscaremos de Cristo cuando realmente sintamos que hay una necesidad. Así es que por eso es que la palabra nos enseña, esfuérzate, hermano. Esfuérzate a caminar con Cristo. Reconoce que tienes una profunda necesidad del Señor. Así es que, hermano y amigo, esforzarnos implica aplicación, constancia, persistencia, lectura de la palabra, oración, abandono de todo lo que sabemos que es erróneo y que es pecaminoso. Y permítanme, les quito otros 5 minuticos, tan solo para que miremos 2 razones que deberían motivarnos, hermanos, a esforzarnos, En primer lugar, está la razón que tan a menudo hemos considerado, que habrá un momento en que será demasiado tarde esforzarnos. Ya será demasiado tarde. Vendrá un momento en que el padre de familia se levantará y cerrará la puerta, nos dice el pasaje. No sé si entienden a lo que esto se está refiriendo, que es urgente. No sé si este será el último sermón que William predique, no sé si este será el último sermón que tú estés escuchando. Nadie sabe si habrá una próxima vez en tu historia, en mi historia. Nadie lo sabe, hermanos. Así es que por eso es que la cuestión es urgente. Por eso es que hay que esforzarnos hoy. Por eso es que no podemos perder un momento. Porque el padre de familia, está diciendo Jesús, se levantará con toda certeza y nadie sabe cuándo será el turno de cada quien. Y la segunda razón que veo aquí para esforzarse con urgencia y la necesidad que hay acá es que la puerta es que estrecha, muy angosta. Y como ya hemos dicho, hay muchos que se sitúan ahí, cerca a la puerta, están ahí muchos años, mucho tiempo, desean atravesarla justo antes de morir. Dicen, yo he escuchado la historia del ladrón que estaba con Jesús, que en el último momento reconoció a Jesús y se salvó. Yo estoy esperando ese momento. Esperan llegar a Cristo y obtener la salvación, pero desean también sacarle todo el jugo a este mundo. Un error grande, hermanos. Viven una vida mundana, no abandonan ciertas cosas que el amor de Cristo requiere. Tienen ciertas reservas y no ven por qué esto y lo otro no es coherente con una vida cristiana y salva.
Esperan atravesar esa puerta el último momento, de manera que se mantienen cercanos a la puerta toda su vida y de ahí no pasan. De hecho, estas personas miran a los otros que no son cristianos y dicen: pobre gente, ¿cómo podrán salvarse si nunca han hecho por buscar la puerta estrecha? Pero en lo que a ellos respecta, creen que están bien porque están cerca a la puerta. Qué ciegos están, hermanos, y qué tragedia. ¿Saben por qué? Porque olvidan dos hechos vitales y fundamentales. El primero es que la puerta, la entrada, es estrecha. Y ciertamente tan estrecha que solo admite las personas de una en una especie de torniquete como en el metro. Puede haber 1000 personas allá afuera, pero me entran una por una, Y esa es la imagen que tenemos acá. Uno a uno. El segundo es que hay muchas personas que se apoyan en esa misma maniobra, con la misma esperanza. ¿Sí están viendo la imagen? Ahí están todos. Todos queremos estar cerca de la puerta, pero también cerca del mundo. Quiero las bendiciones de Dios, que el día que el Señor me llame a su presencia, sea de cualquier manera, que Cristo venga por mí, pero hasta tanto me permita vivir mi vida loca acá en el mundo. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que así mismo está pensando medio mundo. Pero dice Jesús, llegará el momento en que todos querrán entrar, pero ya no hay tiempo. Ya no podrán. ¿Ves ahora la razón entonces de esforzarse mientras aún hay tiempo, antes de que sea demasiado tarde? Antes de que sea demasiado tarde. Pero según nuestro pasaje, después de un tiempo, dice el relato de Jesús, esta multitud, que estaba loca por entrar ya bajo la presión porque llegó el momento, pareciera ser que se pusieron de acuerdo y se pusieron en fila, en orden. Y entonces golpean ya la puerta, ya no se están empujando por montones, golpean la puerta: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá que no sé de dónde son. A lo que ellos entonces, tranquilos, confiados, dicen: Señor, ¿no se acuerda de nosotros? Y nosotros comimos y bebimos en su presencia, y usted nos enseñó por allá en las calles de Jerusalén. Pero él, ¿qué les dirá? Les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad fuera. El hecho de que hayas estado cerca de la puerta toda tu vida no supone diferencia alguna en absoluto, hermano, porque la realidad es que sigues estando afuera. Nunca entraste. Un conocimiento que simplemente dice sí con la cabeza a Cristo y su enseñanza, solamente ese conocimiento nos salva. Sí, dice el padre de familia, sé que han estado cerca de la puerta toda su vida, sé que iban a la iglesia, sé que ofrendaban su dinero, sé que a menudo se lamentaron por algunos pecados, pero escuchen esto, hermanos, ¿qué hicieron cuando el Señor nos pregunte esto? Qué temeroso, qué aterrador. ¿Qué hicieron al respecto cuando se les advirtió aquel domingo, aquella mañana ya en Renaciendo en Cristo? ¿Qué hicieron? ¿Qué efecto tuvo en ustedes el clamor para que entraran por la puerta estrecha? ¿Renunciaron a su pecado? ¿Se esforzaron con toda su alma? ¿Qué vamos a responder cuando el Señor nos pregunte aquello? Sé que por muchos años, dirá el Señor, se mantuvieron ahí cerca de la puerta, pero ¿por qué se negaron a entrar cuando se los pedí tan insistentemente que lo hicieran? ¿Por qué se aferraron tan fuertemente a las cosas de ese mundo? Y el Señor dirá: yo recuerdo que aceptaron algunas invitaciones a las congregaciones de vez en cuando, escucharon cuando se les predicaba, pero lo que yo quería era entrar en su corazón, era habitar en ustedes, y nunca me lo permitieron. El punto, mis apreciados amigos y hermanos, no es el interés que tengamos en la salvación, no es el interés que tengamos en una religión cristiana. El punto es: ¿somos salvos? ¿Te has esforzado por tu salvación? ¿Estás entrando por esa puerta estrecha? ¿Estás entrando por esa puerta estrecha? Nadie en absoluto puede decir: yo sé que voy a vivir 50 años más, 20 más, 30 más, 10 más, ni 5 más. Ni una semana más, nadie puede decir aquello.
Así es que, hermano, si no estás entrando por la puerta estrecha, empieza a esforzarte desde hoy mismo. No descanses hasta que sepas que Cristo te ha perdonado. Miren, cuánto dolor, cuánta angustia tienen que vivir y les espera a aquellos que se rehúsan a entrar. Aquellas personas a las que usted les ha compartido el Evangelio 1, 2, 5, 10, 100 veces y nunca han querido entrar, le han aceptado una que otra invitación. Si usted mira, esas vidas no son las mejores. Pero por otro lado, cuánta felicidad y alegría para los que están dentro, porque saben que sus pecados han sido perdonados. Ellos están seguros del amor de Dios por ellos, y como si fuera poco, su seguridad y esperanza de que después de la muerte eternamente estarán con aquel que los salvó y que los ayudó a cruzar la puerta. Eso es diferente, hermanos. La vida del cristiano no es color de rosas, pero es vida en Cristo, hermanos. La vida del cristiano no es perfecta, pero es una vida en la cual el perfecto, el justo, el santo, santo, santo nos fortalece y nos justifica cada día. Así es que, amigo, consideremos esto con seriedad, considerémoslo con profunda seriedad. Miren, cuando nosotros nos esforzamos por entrar por la puerta estrecha, habrá momentos difíciles, claro, todo mundo los ha tenido y todo cristiano los seguirá teniendo. Pero ¿quién más que el Señor conoce y reconoce de que nos hemos esforzado por entrar por la puerta estrecha? Así es que si en algún momento fallamos, caemos, créanme que cuando clamemos a Cristo no nos va a dejar solos. Extenderá su mano y nos volverá a levantar. Así es que, hermano, yo te suplico en esta mañana, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Si eres cristiano, pero has vivido ahí en medio de la tibieza como muchos cristianos, esfuérzate, hermano, esfuérzate por dar un paso más. No te quedes ahí todo el tiempo en la puerta, cruza esa puerta, date esa oportunidad y disfruta de una vida plena en Cristo. Si estás viviendo el mejor momento de tu vida, esfuérzate entonces por tu eternidad. Cristo te ha bendecido hasta hoy. Qué bendición seguirnos esforzando por una eternidad con Él. Si eres joven, adulto o anciano, esfuérzate por vivir para Cristo. Porque, hermanos, nunca nadie sabe cuándo será el último momento. Y cuando queramos entrar, no sea que el Señor nos diga, hey, en Renaciendo en Cristo, 2 de marzo, 9 de la mañana, se les predicó el Evangelio con mucha claridad. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Poderoso Dios, bendito y maravilloso Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Padre admirable, te queremos dar infinitas gracias, Padre bueno. Gracias, Señor amado, por este llamado que nos estás haciendo en esta mañana, Dios mío. Gracias, Padre bueno, por tanta paciencia, por tanta gracia, por tanto amor, por tanta bondad, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tal vez hoy acá en este momento hay personas que nos están acompañando por cortesía, Señor, porque otro hermano le extendió la invitación, Señor. Pero Dios mío, yo sé que para ti no hay casualidades, Señor. Yo sé que tú lo tienes todo muy perfectamente planeado dentro de tus propósitos, amado Señor. Por eso yo hoy te quiero rogar por ellos y por todos los cristianos, Señor. Por todos los hermanos que en algún momento tal vez se hayan visto en medio de esa tibieza, Señor, que dan 2 pasos hacia adelante, pero retroceden 1, Señor. Que de alguna manera no han podido ver el peso del pecado en sus conciencias, en sus corazones, y coquetean constantemente con él, Señor. Yo te ruego por todos tus hijos también, amadísimo Dios. Ayúdanos, Señor, para que no vivamos en medio de la confusión, Padre admirable. Ayúdanos a atravesar esa puerta que nos lleva a una vida de pureza, de santidad, a una vida plena de libertad en Cristo Jesús. Te ruego, poderoso Dios, que no permitas que aquellas personas que hoy han venido como invitados por primera vez, soberano Rey, no permitas que esta palabra se la lleve el viento, ni permitas que entre por un oído y salga por el otro, Señor. Padre, siembra esta semilla,
en estos corazones, poderoso Rey. No permitas, Señor amado, que como aquellos ejemplos que acabamos de poner en esta mañana, Señor, no permitas que lleguen a su casa simplemente a contar una historia. Estuve en una iglesia cristiana, escuché a alguien hablar de la palabra de Dios, habló de pecado, habló de una puerta estrecha y no más. No permitas que tal cosa suceda, Señor. Solo tú sabes, Dios mío bendito, cuándo será el último momento, Señor. Y aunque muchas veces, Señor, los perdidos y aún los cristianos no reconozcamos nuestra necesidad de ti, sabemos, Señor, sabemos que absolutamente todo mundo tiene una necesidad de Dios, tiene una necesidad de ayuda, tiene una necesidad de un Salvador, porque todos anhelaríamos una vida eterna, Señor amado. Padre de la gloria, ten misericordia de todos aquellos que hoy viven en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, en medio de los temores, en medio de las preocupaciones, porque no han alcanzado la esperanza eterna en Cristo Jesús. Habla a esos corazones, Señor. Toca esas fibras espirituales, Dios mío. Aumenta la fe y libera a todos aquellos que hoy están oprimidos por el pecado. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos, poderosísimo Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, oh Dios, y amén. Muchas gracias.